Problema 2.23. Determine las componentes X y Y de cada una de las fuerzas que se muestran en la siguiente figura. Anteriormente en el problema 2.21 y 2.22 estuvimos resolviendo las componentes para una fuerza, pero no teníamos el ángulo. En este caso disponemos del ángulo y se procede de distinta forma. Vamos a ver cuáles son los pasos para resolver este tipo de problema. Soluciona el problema 2.23. Paso número 1. Identificar las fuerzas y sus ángulos. En este primer paso tenemos que nombrar a cada una de las fuerzas que están participando en el sistema. Es muy importante porque hasta ahorita el problema simplemente nos da la magnitud y la dirección de la fuerza, pero no nos está dando un nombre para cada una de ellas, así que nosotros le tenemos que asignar ese nombre. Les voy a presentar la tabla de cómo quedaría este paso. Bien, aquí tenemos la tabla con tres columnas. La primera columna identificamos la fuerza, en la segunda la magnitud y en la tercera columna identificamos el ángulo. En la primera, en el nombre de la fuerza en realidad le podemos dar cualquier nombre, pero es recomendable utilizar una letra mayúscula para saber diferenciar entre la fuerza y sus componentes. Hasta aquí no hay nada complicado, simplemente es darle nombre a las fuerzas que están participando en el sistema. La siguiente me pide la magnitud. Tampoco hay ningún problema porque el ejercicio les está asignando una magnitud a cada una de las fuerzas. Pero en el ángulo tenemos un detalle muy importante. Por ejemplo, para la primera fuerza tenemos que es la fuerza A, que tiene 80 newtons y que tiene 40 grados respecto a la horizontal. Hasta ahí tampoco nada raro. En la segunda tenemos una fuerza B con 120 newtons y un ángulo de 70 grados. Aquí ya tenemos como que un pequeño problemita porque no vemos 70 grados. La fuerza B dice que tiene 30 grados respecto a la primera fuerza, a la fuerza A, pero en realidad para aplicar este método siempre tenemos que empezar a medir desde la horizontal del primer cuadrante, es decir, todos los ángulos los vamos a tomar como referencia desde esta línea que les estoy mostrando. A partir de aquí vamos a empezar a medir en contra de las manecillas del reloj hasta toparnos con el vector que sea de nuestro interés. Y es por eso que nos da 70 grados para la fuerza B, porque estoy sumando los 40 grados de mi primera fuerza más los 30 grados que me hacen falta para llegar a la segunda fuerza, que es la fuerza B. Entonces tendría que sumar 40 grados más 30 grados y me hace un total de 70 grados. Entonces tendría que sumar los 40 grados más los 30 grados, lo que me haría un total de 70 grados. Por eso ponemos este valor aquí. Y finalmente para la fuerza C, que está en el cuadrante 2, tenemos un ángulo de 145 grados, porque cada cuadrante tiene 90 grados y a mí me interesa saber también cuál es el valor de esta porción de aquí. Yo sé que abajo del cuadrante tengo 35 grados, pero para obtener el valor real a partir de la horizontal del primer cuadrante tengo que restarle a 180 grados los 35 grados que tengo por debajo de la fuerza. En otras palabras sería como calcular la porción de ángulo que tengo aquí. Si yo sé que el segundo cuadrante tiene 90 grados y yo sé que abajo tengo 35 grados, lo que tendría que hacer es restarle a 90 grados los 35 grados, lo que me haría un total de 55 grados. Y esos 55 grados que tengo aquí, en esto que les estoy señalando, se los tendría que sumar a los 90 grados que tengo del primer cuadrante. Si yo sumo 90 grados más 55 grados, me hace el valor total para llegar a mi fuerza C. 90 grados más 55 grados hacen 145 grados y es el ángulo que debo de poner aquí. Recuerden que siempre el ángulo se va a empezar a medir a partir de la horizontal del primer cuadrante hasta toparme con el ángulo. Un error muy común es utilizar el ángulo que siempre nos muestra la fuerza. Por ejemplo, para la fuerza C utilizaríamos el ángulo de 35 grados, pero nos daría unas componentes incorrectas. Así que recuerden siempre empezar a medir de la horizontal del primer cuadrante en contra de las manecillas del reloj y hasta toparse con la fuerza que sea de su interés. Ese es el ángulo que van a tomar a partir de la horizontal del primer cuadrante. Paso número 2. Fórmulas necesarias. Aquí vamos a tener una fuerza F cualquiera y esta fuerza F se puede dividir en dos componentes, en su componente en X y en su componente en Y. Por eso les mencionaba que la fuerza es muy importante nombrarla con una letra mayúscula porque las componentes se van a identificar a partir de esa letra pero minúscula y asignando la X o la Y dependiendo de la componente. Ahora que ya sabemos que una fuerza se puede dividir en dos componentes, vamos a ver a qué es igual cada una de las componentes. Por ejemplo, para la componente en X tenemos que es igual a la fuerza por el coseno del ángulo y la componente en Y va a ser igual a la fuerza por el seno del ángulo. Es la diferencia que vamos a tener entre ambas. Para la componente en X siempre vamos a utilizar coseno y para la componente en Y siempre vamos a utilizar seno. Pero siempre vamos a estar utilizando la misma fuerza y el mismo ángulo. Lo único que varía es ya sea el seno o ya sea el coseno.
Ahora, el proceso que se sigue para calcular las componentes de una fuerza es muy sencillo. Primero tenemos que identificar la fuerza. En este caso ya tenemos 3 fuerzas identificadas. Siguiente, tenemos que dividir esa fuerza en 2 componentes a partir de la letra que le asignamos. Finalmente tenemos que aplicar la fórmula para cada componente. Por ejemplo, para la componente en X me dice que necesito una fuerza y un ángulo. Y yo ya tengo las 3 fuerzas o las 3 magnitudes y tengo los 3 ángulos para cada una de las fuerzas. Así que si ya tengo todos los datos, lo que tengo que hacer simplemente es sustituirlos en las fórmulas para obtener finalmente las componentes que me está pidiendo el ejercicio. Paso número 3. Vamos a colocar los datos que obtuvimos de la diapositiva anterior. Es la misma tablita que determinamos. Y también vamos a colocar las fórmulas como punto de apoyo. Tenemos para la componente en X y tenemos la fórmula para la componente en Y. Ahora, el cuarto paso, como les mencioné hace un instante, es sustituir esos datos en cada una de las fórmulas dependiendo de la componente y dependiendo de la fuerza. Paso número 4. Sustituir los datos. Como yo ya tengo las magnitudes y tengo los ángulos y yo ya sé que las fórmulas solo me están pidiendo esos datos, puedo sustituir para cada una de las componentes dependiendo de la fuerza. Les voy a presentar la tabla completa de las sustituciones para que no se haga tan tedioso el video, así que esta es la tabla. Vamos a dividir las fuerzas en 2 componentes. Yo tengo mi fuerza A, la divido en 2 componentes. Tengo mi fuerza B, la divido en 2 componentes. Y tengo mi fuerza C y también la divido en 2 componentes. Ahora vamos a concentrarnos en la fuerza A. Para mi fuerza A, tengo que la componente en X va a ser igual a la magnitud por el coseno del ángulo. Y para la componente en Y, igual va a ser igual a la magnitud por el seno del ángulo. Yo tengo la magnitud que es 80 newtons, esa magnitud la voy a sustituir tanto en la componente en X como en la componente en Y, y también el ángulo nos va a servir para la componente en X y para la componente en Y. Simplemente estamos respetando el coseno y el seno dependiendo de la componente. Para la componente en Y siempre vamos a utilizar el seno y para la componente en X siempre vamos a utilizar el coseno. Y ya finalmente aquí tenemos los resultados. Les voy a mostrar cómo se sacan las componentes con una calculadora. Con la calculadora vamos a analizar las componentes de la fuerza B. Yo sé que tengo una fuerza de 120 newtons y esa fuerza la voy a multiplicar por el coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo para la fuerza B? Vale 70 grados. Lo ponemos, cerramos el paréntesis y le damos a igual y me da 41.04, que es el valor que tengo aquí en el resultado. Para la componente en Y también hacemos el mismo proceso. Colocamos la fuerza, que son 120, la multiplicamos por el seno, ya no por el coseno porque estamos analizando la componente en Y, pero utilizamos el mismo ángulo. El ángulo es igual a 70 grados, por lo tanto lo ponemos, cerramos el paréntesis y le damos igual. Me da un resultado de 112.76 newtons. Nosotros tenemos que identificar la magnitud con la que estamos trabajando porque obviamente la calculadora no nos da esa magnitud. Por ejemplo, si estamos trabajando en libras, le vamos a poner libras. Si estamos trabajando en newtons, le vamos a poner newtons. Y es así como calculamos una componente. Como ven, es un proceso muy sencillo para obtener las componentes de una fuerza. Existe otro método donde nosotros en cada cuadrante le tenemos que determinar el signo, ya sea al coseno o al seno, para que nos dé el signo de la componente, pero este método es muy preciso, así que les recomiendo que utilicen este. Ya para finalizar les voy a regalar una plantilla donde ustedes simplemente van a colocar el nombre de la fuerza, la magnitud y el ángulo, y en la tabla les va a dar todas las componentes. Simplemente es para que comprueben sus resultados. Aquí tenemos la plantilla, vemos que en la primera columna nos va a pedir una fuerza, aquí tenemos que colocarle el nombre. Por ejemplo, tenemos la fuerza A, la fuerza B y tenemos la fuerza C. Automáticamente se nos actualizan las componentes dependiendo de la letra que le pongamos para el nombre de la fuerza. Por ejemplo, aquí mi fuerza A me la divide en la componente en X, A en X, y la componente en Y, A en Y. Por ejemplo, si pusiera, no sé, la letra J, me la va a dividir en JX y en JY. Pero vamos a seguir manteniendo la letra A. La tercera columna nos pide una magnitud, tenemos que rellenar los 80, los 120 y finalmente los 150. Vemos que ya va cambiando, pero nos falta el ángulo. Aquí tenemos 40 grados, aquí tenemos 70 y finalmente tenemos 145, lo que nos da un resultado para las componentes, y dependiendo el signo de la componente se torna tanto de verde como de rojo. Por ejemplo, para las componentes positivas se torna de un color verde y para las componentes negativas se torna de un color rojo. Tenemos exactamente los mismos resultados en la tablita que tenemos en la presentación. Pueden comprobarlos para que vean que son los mismos. La plantilla se las dejo en la descripción del video y cualquier duda o sugerencia la pueden comentar para que la resuelva. Gracias.